buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches. El saludo para todos. ¿Cómo andan? Bien. Viendo cómo se van armando las historias personales, familiares de las localidades en torno a esta realidad, que bueno, va cambiando, en estos casos favorablemente, con la flexibilidad. Me quedé pensando, nos decía esta comerciante recién que vendía más por delivery, por las redes, que ahora de manera presencial. Muchas cosas van a cambiar en ese torno, ¿eh? Sí, en rigor, de verdad, Pablo, sin que podamos tener un rigor estadístico para demostrarlo, si uno se para en una misma realidad 15 días atrás, se ve cómo la cuarentena y el aislamiento tiene filtraciones por todos lados. Por más que se mantenga estricto, por más que haya controles, por más que estemos en una zona declarada roja todavía y no blanca, lo cierto es que en cualquier momento del día que vos te pares en algún sector de la ciudad, se nota mucho más movimiento que hace 15 días atrás. No es un desafío al aislamiento, sino me parece que también es la expresión de una necesidad de mucha gente de tener que ponerse en marcha, con las restricciones, los cuidados del protocolo, bueno, con lo que sea, pero evidentemente los gobernantes lo saben, no se ponen estrictos y duros porque entienden también que después de 40 días esto es hasta natural y entendible. Claro, dependerá también de los famosos numeritos, esos que vamos viendo. El último que acabas de dar, Pablo, habla de que todavía seguimos teniendo 11 casos nada más, el último registrado el 10 de abril, y eso es lo que esperanza. Hablando del 10 de abril, el 8, la concejala del PRO, Mónica Lanuti, había presentado un proyecto de ordenanza pidiendo el uso obligatorio del barbijo, el tapabocas. Bueno, ¿por qué el intendente hoy lo determinó como una necesidad y convocó a la oposición, ¿no? 20 días después? Bueno, lo cierto es porque bajó la orden de la provincia, del COE provincial, y como ha quedado demostrado, el alineamiento de Río Cuarto con la provincia es irrestricto. Ahí no hay márgenes para medidas creativas de la propia municipalidad, sino a atenerse a lo que la provincia decida y permita. Y en ese contexto, hoy cuando fueron convocados los miembros de la oposición, le plantearon que más allá de escuchar a todos, la municipalidad ha escuchado a todo el mundo, lo sigue haciendo. Hoy, por ejemplo, la mañana escuchó a los artistas ligados con las danzas, 40 academias, 6.000 personas afectadas por un parate. También escuchó a los clubes, digo, escucha a todo el mundo, pero la oposición dice, bueno, una cosa es escuchar y otra cosa es accionar. Y hay mucha preocupación porque no está llegando la ayuda alimenticia a los sectores que más la necesitan y por eso la gente está saliendo a buscar cómo ganarse la vida. Es esa la lógica que se está imponiendo. Además de que ya se está empezando a sentir de manera significativa el azote de la crisis. ¿Y por qué se está empezando a sentir? Bueno, los números empiezan a trascender. Hoy publicó el diario BAE una estadística ligada con el nivel de endeudamiento. 1.7 billones de pesos deben los argentinos acumulados durante el mes de abril que está concluyendo. Miles de millones, 1.7 billones. Miren, la mayoría está ligada con deuda bancaria y servicios. Ven ustedes allí, más de 8.000 millones y 9.000 millones respectivamente. Y después, en impuestos, 6.000 millones. Y en otros rubros que establecen el por qué los argentinos están sintiendo el impacto de esta crisis económica sin precedentes en la historia moderna. Es más grave que las hiperinflaciones, es más grave que la crisis del 2001 y del 2002 porque está impactando en todo el tejido social de nuestro país. En promedio hay una deuda no bancaria de 150.000 pesos por familia. 11 millones de hogares acumularon esa deuda. Insisto, esto es un entrecruce de datos del Banco Central con un relevamiento que hizo en más de 5.000 hogares el Centro de Economía Regional y Experimental. Es en ese contexto, es en ese escenario que
claramente se establece que va a aumentar significativamente la pobreza. Pero no solo la pobreza en los núcleos duros, históricos de pobreza, que tenemos desde el 83 a esta parte, por poner un punto de referencia, sino en sectores que habitualmente no lo estaban dentro de ese segmento. Según el Observatorio de la Deuda Social, dependiente de la UCA, la pobreza al mes de marzo del 2020, podría alcanzar el 45%, todavía no están los datos oficiales del INDEC, pero también ya hay una medición que hizo el Centro de Economía Regional y Experimental que habla de que la percepción subjetiva de los argentinos da cuenta de que ya casi el 65% cree que está en la pobreza a partir de este mes. ¿Por qué? Porque se sumaron profesionales e independientes de clase media y media alta comerciante que sienten que esta situación los va a depositar en la pobreza. El 65% de la población tiene la percepción subjetiva que después de esto va a terminar en la pobreza. Por eso no se entiende, la verdad que no se entiende, y con esto terminamos, es cómo desde algunos medios de comunicación, corporaciones, muchos periodistas y algunos sectores sociales defienden que no se le aplique un impuesto a las clases altas, a los millonarios, que son los que no se van a ver afectados, o por lo menos hasta ahora no han sentido el impacto. ¿Cuál es la lógica después de los números que les acabamos de mostrar de que haya corporaciones comunicacionales y periodistas que defiendan que no se le ponga un impuesto a las grandes fortunas en la Argentina, que son además los grandes evasores que ha tenido la Argentina en los últimos años? Un último dato y con esto cierro. Se dice, bueno, se trata de no poner un impuesto de manera excepcional porque acá en la Argentina cada vez que se pone un impuesto queda para siempre. La otra cosa que se dice es la presión impositiva en la Argentina es insoportable. Puede serlo para sectores que hoy están atravesando múltiples dificultades, pero no para los millonarios. Porque miren la comparación que hace la OCDE respecto del impacto de los impuestos que pagan los millonarios en nuestro país con otros lugares del mundo para dejar en claro cómo en la Argentina pesan los impuestos a quienes más ganan sobre el Producto Bruto Interno. En Argentina, el aporte de los que más ganan es solamente al día de hoy el 5,3%. Estos son datos del 2017 de la OCDE. Mientras que en Chile, en esa época, era el 7%. En Francia, el 10% de los impuestos que pagaban los millonarios impactaban en el PBI, eran ese porcentaje. En Estados Unidos, el país meca que siempre se menciona, el impacto de los impuestos que se recaudan de los millonarios, hoy hay un debate en torno de que hay que aumentarlos aún más, es del 12,4%. En Italia del 13,4%. Y en Canadá, los millonarios pagan 3 veces más impuestos que en la República Argentina. Les acabo de describir la crudeza de la situación económica y a quiénes va más a afectar. Preguntémonos, ¿por qué se defiende no cobrarle más impuestos a los millonarios en este escenario? Así son las cosas. Feliz Día del Trabajador. Y bueno, mañana nos encontramos. Tienen ustedes razón, nos queda un día. Ya me estaba despidiendo por anticipado, Pablo. Hasta mañana. Pensé que me iba a decir feliz Día del Animal y no hubiera estado mal. No hubiera estado mal. Aparte sería un elogio. Sí, claro, por eso digo. Bueno, hay que ver qué dicen los animales. Gracias, Guillermo. Que la pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana.